Saludos, somos el grupo número 2 y a continuación le hablaremos sobre los sistemas de ordenamiento escrito por Edward White. El proyecto debe de presentarse como un sistema de operaciones que todos pueden usar y que de hecho utilizamos diariamente. Debe de presentarse como un cuerpo de información que se pueda aprender, que sea lógico y razonable en lo que toca a su valor nominal y que permita un examen racional. En la elaboración de proyectos resulta útil emplear modelos o marcos de organización que permitan estructurar la información acerca del proyecto y convertirla en un cuerpo coherente de materiales de estudio. El modelo Sistemas de Ordenamiento crea un vocabulario básico y una experiencia con el proyecto comunes. Sistemas de ordenamiento enseñan algunos de los puntos de interés tradicionales en un proyecto, en una forma que permite utilizar los principios comunes subyacentes para tratar todos aquellos. El enfoque que considera el proyecto como un conjunto de sistemas de ordenamiento sugiere que la elaboración del mismo consiste ante todo en identificar y reunir elementos. Elaborar un proyecto consiste en unir elementos estableciendo relaciones significativas. Los principios del proyecto arquitectónico son parte de los principios del orden. La definición de orden es secuencia o disposición dada a las cosas o a los eventos. Usamos los principios de ordenamiento sin estar conscientes de ello. El proyectista o arquitecto debe estar consciente de los principios de ordenamiento. Los tres componentes fundamentales del orden son elementos, cualidades y criterios. El ordenamiento necesita que haya elementos por ordenar, que estos posean cualidades que permitan ordenarlos y criterios para disponer dichas cualidades. Comenzando con los elementos deben ser unidades claras. Se debe identificar específicamente qué vamos a ordenar. Para que exista una relación ordenada debe de haber más de un elemento. Un elemento puede ser parte de un todo o un grupo de todos. Las cualidades. Las cualidades constituyen las bases para ordenar los elementos. Es necesario definir las cualidades con especificidad suficiente para poder identificar diferencias y utilizar estas como base del ordenamiento. Los criterios. Los criterios determinan cómo van a ordenarse los elementos. Cuando se está ordenando los elementos, la posición siempre conlleva un mínimo de 2 referentes. Se puede concluir que se deben llevar a cabo 3 tareas esenciales. 1. Identificar los elementos críticos que se van a ordenar. ¿Qué piezas van a ponerse en orden? 2. Elegir en los elementos cualidades adecuadas para realizar el ordenamiento. ¿Qué aspectos de las piezas son críticas? Y 3. Determinar el modo más conveniente de ordenar los elementos. El proyecto de un edificio es en esencia un proceso de ordenamiento. Los elementos, cualidades y criterios elegidos deben quedar combinados en un proyecto de edificio. Esto se les puede agrupar en 5 sistemas de ordenamiento: función, espacio, geometría, contexto y limitante. El proyectista debe determinar en cada sistema de ordenamiento los elementos principales que se van a ordenar, las cualidades que servirán para ordenarlos y el modo de hacerlo. Esto quiere decir que cada sistema tiene sus propios elementos, cualidades y criterios. En cuanto a los elementos de la función, deberán ordenarse las actividades según sus relaciones antes de empezar a trabajar con áreas, espacios, materiales, superficies, etc. Las actividades pueden constituir parte de la operación del cliente, estar relacionadas con dicha operación o ser resultado de la misma. El arquitecto debe determinar qué actividades son principales y cuáles complementarias en función de las metas primarias y secundarias de la operación de los clientes. Las cualidades de la función. Las actividades poseen muchas cualidades, a las cuales se les puede emplear para ordenar a las primeras de acuerdo con sus relaciones. La elección de las cualidades de la actividad que se van a emplear para el ordenamiento está determinada por el énfasis que se da al problema. Las maneras de ordenar las actividades tienen como base las cualidades elegidas. Los criterios funcionales suelen abarcar el agrupamiento de actividades según sus cualidades similares y el ordenamiento de aquellas en secuencia operacional. El agrupamiento o la zonificación de las actividades puede adoptar formas. Se puede ordenar las actividades en cualquiera de los sistemas de posición, tiempo, espacio y valor. Existen 4 métodos básicos para estudiar las relaciones existentes entre las actividades. 1. Diagrama de burbujas. Las burbujas pueden representar partes de actividades completas
o agrupamiento de actividades. Las dimensiones de las burbujas deberán representar las áreas proporcionales que se necesitan para realizar las actividades. El grueso de la línea entre dos burbujas indica el grado de importancia de las actividades. 2. Matriz. Permite descubrir cualquier tipo de relación que se desee entre las actividades. 3. Diagrama de movimiento. Indican el sentido de la circulación y los módulos de trabajo de determinados individuos, así como sus relaciones. 4. Ruta crítica. Ruta crítica, los módulos representan actividades, mientras que las líneas simbolizan movimiento entre las actividades. El espacio. Toda actividad se desarrolla en un espacio. Este, a diferencia del área que tiene dos dimensiones, es volumétrico, por lo tanto, es de carácter tridimensional. Los espacios son cuestión aparte de las superficies físicas que los limitan. Espacios de aquel volumen contenido por las superficies del edificio. Los espacios pueden tener cualquier tamaño y forma y pueden presentar una configuración regular o irregular. Es necesario definir específicamente el espacio en función del tamaño y de la forma. A la hora de ordenar, se necesita una definición clara del espacio, ya que es preciso situar con exactitud las superficies del edificio. Antes de que pueda ordenar los espacios en el proyecto del edificio, el arquitecto necesita determinar el número, tamaño y forma de los espacios. Además, debe agrupar aquellas actividades en los mismos espacios, pues con ello establece el número de espacios necesarios. Se pueden utilizar las cualidades de la actividad para agruparlas o separarlas en espacios, y los títulos de estos dependen de los tipos de actividades que contengan, el tipo de edificio de que se trate y las cualidades de dicha actividad influyen en la decisión de agrupar las actividades y los espacios articulados o espacios universales. Tras ser organizados, el proyectista debe hacer que éstas se ajusten a las actividades respectivas. El ajuste espacial. Ajustar un espacio a las actividades que va a albergar significa determinar el tamaño y la forma de aquel. Los arquitectos estudian el tamaño del espacio en función de las necesidades del área en planta y de las alturas espaciales requeridas en corte. Además, debe determinar el número de personas que van a participar en las actividades del espacio y tomar en cuenta las dimensiones físicas del ser humano. Otro factor importante es conocer la cantidad, tipo y tamaño de mobiliario que se utilizará, además de la circulación dentro y a través del espacio, y conocer la cantidad, tamaño y tipo de todos los vehículos o intervenciones en el área. En cuanto a la altura del espacio, esta depende de las necesidades impuestas por la estatura de las personas, tamaño del equipo de los muebles y vehículos, así como los requerimientos psicológicos humanos. Esta puede estar determinada por situaciones espaciales y por la necesidad de crear un ambiente especial. El tamaño de los espacios para movimiento deberá responder al volumen de tráfico que se espera. En los sitios donde vaya a albergar gran cantidad de personas, hay que crear áreas con espacios interiores y exteriores suficientemente amplios. Para determinar las formas de los espacios, el arquitecto necesita saber cómo se va a distribuir en ellos los patrones de actividad. En la forma del espacio pueden influir factores sensoriales, y esta está determinada por la configuración de las superficies externas del volumen que se necesita para las actividades que contendrá. El espacio puede ser interior o exterior, y a la vez se divide en espacios proyectados y espacios residuales. Los espacios exteriores son los planos verticales y otras masas circundantes. Un espacio debe incluir cierto sentido de barrera visual. En cuanto a la escala, es aquella que determina la relación entre las actividades que contiene y el tamaño del espacio. Se divide en escala íntima, normal, monumental e impresionante. Los espacios pueden ser estáticos o dinámicos. Un espacio estático suele ser aislado y desarticulado, además de tener una proporción estable. Los espacios dinámicos fluyen hacia otros y se encuentran sumamente intercomunicados. La secuencia espacial sirve para ordenar los espacios según sus relaciones. Incluso, la secuencia de experiencias en un edificio se inicia antes de entrar a él. El arquitecto debe tomar en cuenta la secuencia de experiencias que una persona tiene según se va moviendo de un espacio a otro. El orden geométrico tiene que ver con las relaciones existentes entre superficies, bordes, alturas, entre otros, de los componentes del edificio. Cuando se ordena un edificio con base en la geometría, el proyectista maneja los elementos del mismo como objetos a los que debe darles una composición. Todos los componentes del edificio que poseen dimensión y tamaño son elementos de los sistemas de ordenamiento geométrico.
A continuación, vemos los espacios relacionados con los sistemas lineales, donde se distribuyen los espacios a lo largo de una línea o con relación a esta, dígase, de forma lineal poniéndolos de un lado o de los dos en la misma, una disposición curvada o quebrada, o participando más de una línea. En el sistema generado por puntos, los espacios quedan dispuestos alrededor de un punto o núcleo. Este puede tener como base las distancias relativas que haya entre los primeros y el segundo, la equidistancia entre ellos o una combinación de ambos. En las composiciones geométricas coherentes, los espacios se ordenan visualmente con relación a un sistema y unos respecto a otros, es decir, bordes con bordes, centros con centros, alturas con alturas, caras, esquinas, entre otros. Cuando se desea mantener el ajuste entre la forma y tamaño del espacio con las actividades allí contenidas, a veces es necesario suavizar un tanto los espacios regularizados. Toda forma espacial posee un punto o ubicación especial donde se desarrolla X actividad. Y aquí ven algunos ejemplos de la circulación y los espacios dentro de un esquema estructurado linealmente. Nos referimos a contexto cuando hablamos de toda situación que provenga de los antecedentes o del ambiente, relacionada con algún suceso o producto. Cuando se ordena el edificio en función del contexto, se relacionan las actividades y los espacios con los elementos de la situación externa circundante. El orden funcional y el geométrico ocurren como subproducto del orden contextual. El contexto predomina sobre la función, la sensibilidad y capacidad analítica del arquitecto es identificar aquellos aspectos claves y de relaciones críticas que influyen en la importancia relativa que se da a los distintos sistemas de ordenamiento. Para lograr un buen ajuste entre el edificio y su contexto, el proyectista debe estar al tanto de la relación de los elementos del edificio con el contexto y viceversa. Además, debe reconocer cuáles actividades necesitan de una buena vista, aislarse del ruido, cuáles necesitan recibir luz directa del sol, por dónde estará la entrada de los vehículos, entre otros factores que forman parte de la localización, clima, drenaje y factores del terreno. Al igual que los sistemas de ordenamiento, los aspectos relacionados con el contexto del edificio también compiten por determinar la forma del mismo. Aquí algunos ejemplos donde se observan los espacios amortiguadores a los espacios tranquilos, las zonas verdes necesarias a conservar y los puntos de acceso. Los alrededores o el contorno de un edificio pueden ser artificiales, naturales o una combinación de ambos. Un edificio puede adaptarse a sus alrededores de acuerdo con la función, espacio, geometría y los limitantes. En esta parte hablaremos del último tema llamado los limitantes. Recordemos que la adaptabilidad y el contraste entre los sistemas del edificio y los sistemas contextuales siempre están en función de las cualidades de sus elementos respectivos, teniendo en cuenta que el sistema de ordenamiento de los limitantes se encarga de crear una cubierta física alrededor de los espacios del edificio. Por esto, este sistema se ocupa de las relaciones existentes entre los elementos de la estructura, los claros y los planos limitantes. Entendamos así que el término de limitantes se refiere a todos los muros que han de separar cada espacio que ya hemos predeterminado en nuestro proyecto. Luego de esta breve introducción, iniciamos inmediatamente definiendo que la estructura tiene que ver con las relaciones existentes entre los elementos verticales de apoyo y los elementos horizontales de extensión. Aquí es donde empezamos a ver y a reconocer los términos como columnas, muros, trabas, viguetas y losas. Todos los elementos verticales de apoyo, sean muros o columnas, transfieren el peso del edificio hacia las zapatas y estas a la tierra. Una zapata tiene como propósito dispersar las cargas de una columna o un muro en una área de tierra más amplia, teniendo en cuenta que los muros y columnas suelen ser los elementos verticales de apoyo, mientras que las trabas son aquellos similar a darle esa rigidez a cada muro y va de manera horizontal sobre cada columna o muro de carga.
En los sistemas de muros de carga, las trabas descansan en la parte superior de los muros y se apoyan en estos. Los muros de carga suelen estar construidos de algún tipo de mampostería, ladrillo, bloque, piedra o de concreto en sí. Cabe destacar que cumplen dos funciones específicas, como estructura y como barrera. En los sistemas de pilares de apoyo, las trabas descansan en la parte superior de las columnas y se apoyan en estas. Al igual que en los sistemas de muros de apoyo, las trabas pueden estar en declive. El carácter lineal y esquemático de este sistema es flexible en lo que se refiere a la orientación en el espacio, dando a entender que crea un sistema estructural de pórtico. Por su proporción, las columnas suelen ser redondas o cuadradas y se les puede construir de madera, concreto, acero o mampostería, al igual que las trabas. También se puede utilizar los planos para cubrir y para limitar, dígase losas de concreto prefabricadas o fabricadas en la misma construcción. En el sistema estructural debe haber cierto sentido de modularidad en todo momento. El sistema de muros de apoyo más puro se da cuando las trabas descansan directamente sobre ellas, dando así un sistema estructural de pórtico, y que cuando haya que cambiar las direcciones de claro, a veces es necesario que las trabas descansen sobre vigas maestras. Las trabas pueden incluso descansar sobre columnas, con viguetas o con una cubierta, y de ser posible, estas y las viguetas deberán estar tendidas a lo largo del espacio más corto, concluyendo así que existen relaciones importantes entre la estructura y los otros elementos limitantes. Puede utilizar las columnas para dividir un muro constituido por ventanas, y es que estas también pueden quedar ocultas en el muro o a la vista. Cuando haya que introducir una estructura en un espacio, deberemos de tratar de integrar a lo que ya se encuentra en dicho espacio, dando así el permiso a la estructura de definir espacios y actividades. Los muros pueden ser estructurales, o sea, que soportan otras cargas, o no estructurales, que solo sostienen su propio peso. Se utilizan los muros no estructurales como barreras o filtros entre dos situaciones en conflicto o incompatibles. Y si no existe la necesidad de crear una barrera alrededor de una actividad, deberá dejarse abierto ese espacio en totalidad. Y los materiales de la barrera deberán estar determinados por aquello que va a contener o mantener fuera. Y es que los muros pueden constituir barreras térmicas, acústicas o visuales. Y, por lo general, el grueso de los muros interiores es de 12 a 20 centímetros. Y también debemos recordar que deberán elegirse los materiales del edificio que armonicen mejor. Pasaremos a mencionar ciertas características que siempre deberemos tomar en cuenta cuando estemos en el proceso de la creación de nuestros limitantes. Número 1. El establecimiento de relaciones estructurales entre los bordes de los espacios permite ser flexible al tratar lo relacionado con techos y plafones. Número 2. La geometría de la planta y la geometría del sistema estructural deberán estar siempre fuertemente relacionadas. Número 3. Al elegir el sistema estructural, este debe satisfacer las necesidades de la planta en lo que concierne a la orientación espacial y a los claros de los muros. Número 4. Se pueden emplear los declives y la orientación de las trabas para relacionar los espacios con las vistas, la luz del sol, las brisas, etc. Número 5. El techo, el plafón, el piso y los muros constituyen planos limitantes de un edificio. Número 6. La ubicación de los planos está determinada por el tamaño y la forma de los espacios resultantes de las actividades contenidas. Número 7. Conviene siempre proyectar los plafones de muchos niveles y los techos en declive en función de las masas exteriores, de las conexiones estructurales y de las relaciones entre los plafones mismos. Número 8. Cuando se utiliza teja en un techo en declive,
Siempre la pendiente deberá ser lo suficientemente pronunciada para permitir el desagüe requerido. Número 9. Evitemos todo tipo de techo en el que se estanque el agua. Número 10. Solo se deberán utilizar los voladizos cuando sea sumamente necesario. Pasaremos a dar un breve resumen de todo lo expuesto en este momento. Recordemos que se define el contexto como toda situación que ya provenga de los antecedentes o del ambiente relacionado con algún suceso o producto. Etimológicamente, la palabra contexto significa entrelazar. Influye directamente en el proyecto del edificio. Ordena los elementos del edificio de acuerdo con el sitio donde se va a erigir. Cuando se ordena el edificio en función del contexto de las actividades y los espacios con los elementos de la situación externa circundante, el orden funcional y el geométrico ocurren como subproductos del orden contextual. El contexto predomina sobre la función y la geometría, y que para poder lograr un buen ajuste entre el edificio y su contexto, el proyectista debe estar al tanto de las relaciones de los elementos del edificio con el contexto y de las relaciones de los elementos contextuales con el edificio. La localización y el clima son los dos principales encabezados que sirven para clasificar los elementos contextuales, y que dentro de todo esto, el tamaño y la forma de la propiedad utilizable incluye lo que es la zona de restricción, paso de servicio, contorno, prominencias del suelo, drenaje, condiciones del terreno, vegetación importante y crecimiento natural que deben conservarse, vistas principales del lugar y panoramas, circulación de peatones y vehículos que existen alrededor y a través del terreno, orientación del sol en diferentes estaciones, dirección y fuerzas de los vientos dominantes, como muchas más, y que dentro del espacio del edificio puede adaptarse a sus alrededores de acuerdo con la función, el espacio, la geometría y los limitantes. Sin más, esta es la finalización de nuestra exposición. Esperamos que haya sido de buen entendimiento para nuestras compañeras y que la profesora se haya sentido satisfecha con nuestro trabajo. Muchísimas gracias.